Hola, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver un tema que es interesantísimo, por lo menos de mi punto de vista, creo que es algo que aporta muchísimo en el área de infraestructura, en el área de tecnología en general, es decir, en IT. Es Ansible. ¿Y por qué es tan importante Ansible? Bueno, Ansible es un configuration management que se usa para automatizar tareas repetitivas en servidores y también en equipos de networking. De hecho, yo creo que es la solución preferida para los ingenieros de redes, porque también está Puppet y Chef como algo similar. Recuérdense que Cisco en el punto de Automation and Programmability dentro del Exam Topics está el punto 6.6 donde hay que conocer un poco de Ansible y de Terraform. No es necesario saberlo configurar bien, pero sí por lo menos entender un poco qué es lo que hace y por qué nos sirve en redes. Esto es parte, digamos, de ese tema que viene hablándose de hace algunos años de Network Programmability, que es súper importante. Ok, lo primero es que hay que tener en cuenta, y de cara también al CCNA y de cara a lo que estamos aprendiendo de redes, que Ansible es agentless, es decir, no necesita un agente. Usa la conexión para configurar los dispositivos o servidores es SSH. Lo que necesitas es tener SSH y por lo general va a correr en Linux. ¿Sí? Hay digamos, una solución open source. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que Red Hat adquirió Ansible, creo que alrededor del 2015, y ahorita hay una solución que antes era Ansible Tower, creo que ha ido cambiando. La verdad le perdí un poco de pista, sin embargo sé que ellos tienen ahorita una solución que es Red Hat Ansible Automation Platform, que creo que ha mejorado muchísimo. Sin embargo, nosotros vamos a usar, digamos, la versión open source. Yo tengo una máquina aquí en Ubuntu y tengo aquí una conexión para conectarme a ese router usando GNS3. Entonces, lo primero, vamos a validar que tengamos Ansible instalado. Hay muchas distribuciones de Linux en las que ya viene instalado. Colocamos Ansible dash version y fíjense que aquí está, tenemos la versión 2.16.3. Es decir, que aquí ya tenemos nosotros Ansible instalado. Ok, ¿qué hay que hacer antes de arrancar con la configuración? Vamos a hacer un ejemplo sencillo de conectarnos al router vía Ansible y extraer el archivo de configuración y lo vamos a mandar a un directorio. Es decir, como tener un backup de la configuración activa del router, es decir, del running config. Entonces, lo primero que, de acuerdo a lo que les he mencionado, necesitamos tener SSH en ese router. Entonces, vamos a validar, vamos a conectarnos al router un momento. Aquí, si ven la IP que tiene configurada, tenemos la 192.168.202.136. Importante esa IP porque de esa máquina de Linux nos vamos a conectar acá. Ya yo tengo creado un usuario, showrun, section username. Tengo un usuario aquí de prueba, Cisco, le pusimos una contraseña. Esto es solo para el ambiente laboratorio, ahorita es únicamente para que entendamos un poco y ustedes puedan tratar de hacer esta práctica por su cuenta para ir entendiendo este concepto. Después, más adelante, yo voy a seguir cargando videos de Ansible y ver algunas best practices. Ok, eso es lo primero, ya tenemos nuestra configuración. Si yo le doy show run, section, line PTY para la terminal virtual. Fíjense que aquí está login local. Estamos usando el usuario de la base de datos local y transport input SSH. Ok, entonces yo lo primero que debería probar es que desde mi máquina Linux, donde tengo Ansible ejecutando, puedo conectarme por SSH al router. Ese es lo primero, o a un switch, si es que están usando un switch. Lo primero que tienen que hacer es eso. Eso es lo primero que van a verificar antes de que se pongan a crear un playbook, y ya vamos a hablar de lo que es un playbook. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es SSH, el usuario es Cisco, a la 192.168.202.136. Password, dijimos que es Cisco y perfecto. Fíjense que aquí entramos a modo privilegiado, o sea que ya aquí por lo menos sabemos que tenemos nuestra eh, conexión SSH desde la máquina al dispositivo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, hay dos archivos principales con los que vamos a trabajar, que es el archivo de inventario, donde él va a buscar Ansible la información de los dispositivos a los cuales se va a conectar. Ya ahorita ese lo vamos a hacer. Y el otro es el playbook. El playbook usa un lenguaje, yo en el canal ya llegué a colocar videos al respecto de YAML, ¿sí? Y YAML es el lenguaje, digamos, es bastante
bastante sencillo. Yo voy a mostrar ahorita cuando coloque el archivo, que lo vamos a copiar, vamos a revisarlo allí y vamos a ver un poquito esa sintaxis que es bastante sencilla, incluso más sencilla que un archivo de JSON. Ok, entonces vamos a crear un directorio acá en Linux. Vamos a ponerle ese directorio Ansible y vamos a irnos a ese directorio. Y acá entonces yo voy a crear mi playbook y mi archivo de inventario. Entonces lo primero, editor, yo voy a usar Nano y vamos a ponerle al de inventario host.yaml. Ese va a ser nuestro archivo de inventario. O host.yaml. Realmente se usan las dos convenciones. Vamos a usar así. Ok. Aquí vamos a definir el grupo de host. Yo lo voy a poner acá. Aquí si ustedes tuviesen más router, aquí yo voy a colocar la prueba ahorita es con uno solo, pero si ustedes tuviesen más equipos, aquí pueden definir todos esos equipos. Entonces este es router 4 que va a ser como el alias y el Ansible host es la dirección IP de ese dispositivo. Entonces esa dirección IP es 192.168.202.136, que es la que acabamos de ver. Aquí voy a definir de una vez las variables. Entonces estas son todas las variables, digamos, globales del equipo. Esto hay que encerrarlo entre corchetes. Nuevamente estamos trabajando aquí en nuestro archivo de inventario que se llama host.yaml. Ok, primero la conexión va a ser Ansible Connection. Vamos a decir que es Network CLI, porque es justo lo que vamos a hacer. Network CLI. Esa es la conexión porque es el método, digamos, recomendado para conectarnos a dispositivos usando iOS. Ansible Network OS es el sistema operativo. Vamos a decir que es iOS. Luego está el Ansible User y el usuario es ese que vimos a nivel de SSH, que es Cisco. Voy a poner ahora Ansible SSH Password. También vamos a poner que es Cisco, que fue el que definimos. Y vamos a definir Ansible Beacon, que es para que él pueda, digamos, escalar privilegio. En el caso del equipo, entrar, por ejemplo, a modo privilegiado dentro del router y le vamos a decir que yes. Ok, este sería todo nuestro archivo. Vamos a guardar, ¿sí? Host.yaml. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? El otro archivo es el playbook, que es donde vamos a definir las tareas que vamos a ejecutar. Ahí es donde se hace, digamos, la conexión y se puede validar todo. Antes de eso, si ustedes quieren ver, Ansible, escuchen aquí la documentación que él trae. Y si yo pongo, por ejemplo, Cisco iOS, fíjense toda la cantidad de módulos que tiene disponible. De hecho, nosotros vamos a usar ahorita este Cisco iOS.iOS command. Vamos a salir de acá. Vamos a darle este, que de hecho ese es el que vamos a usar porque vamos a ejecutar el comando show running config. Y aquí él nos muestra hasta ejemplo. No lo vamos a leer todo, pero por lo menos para que ustedes sepan si quisieran documentarse un poco mejor, fíjense más o menos cómo es la sintaxis, Cisco iOS.iOS command, y fíjense en command show version. En el caso de nosotros vamos a ejecutar show running config porque lo que queremos es guardar la configuración. Entonces, bueno, esto es para que tengan ahí ese ejemplo. Ahora vamos a crear nuestro archivo de playbook que le vamos a llamar backup. Vamos a decirle nano backup.yaml. Bueno, realmente esta convención es la que me gusta más a mí. Y déjeme copiar el archivo .yaml y vamos a ver. La convención primero de los archivos YAML, los playbooks suelen arrancar con estos tres guiones. Luego aquí está el nombre que le vamos a poner, Backup System Router Configuration, que prácticamente es lo que dice que hace ese playbook. Host Router, ¿se acuerdan el archivito que creamos del inventario, que estaba esa primera parte entre corchetes de router, que ahí es donde él va a buscar? Si yo tuviese varios routers, recuérdense que ahorita solo listamos R4, pero si yo tuviese varios, esa es la magia de esto, o lo interesante, que se puede conectar a varios dispositivos y empezar a copiar la configuración y respaldar todo. Para darles un ejemplo de caso de uso, yo en una empresa en la que trabajé hace varios años, usábamos Ansible. De hecho, yo creé un playbook de Ansible que se conectaba a 16, 20 switches de un cliente, guardaba la configuración y lo ponía en un directorio. Luego, ¿qué hace? Bueno, aquí no me importa que él recopila información del sistema, porque en este caso es un router. Muchas veces a nivel de server sí lo solemos utilizar.
las tareas que él va a ejecutar. Entonces fíjense que aquí nos da un nombre para que tengamos una idea de la tarea, es recuperar el archivo de configuración. ¿Se recuerdan ese iOS command? Aquí está iOS command. ¿Qué comando es el que vamos a usar? Show running config, y lo vamos a guardar en esta variable register, ¿sí? Con el nombre running config. Luego vamos a ejecutar otra tarea, la segunda tarea. Aquí está la primera, la segunda es guardar esa configuración a un archivo local. Y vamos a usar un módulo de Ansible que se llama copy. Por eso este módulo, por ejemplo, se suele usar para servidores, que de hecho es lo que voy a hacer yo. Esto es para guardarlo en mi máquina Linux. Entonces el contenido de lo que voy a guardar es, fíjense, esta salida, ¿se acuerdan la variable que guardamos donde está el archivo de configuración? Y le ponemos que guarde lo primero que tiene ese archivo de configuración. De hecho, este estándar, creo que aquí, sí, tal cual como el primer valor de la lista, ¿se acuerdan? O si ustedes hablan, por ejemplo, de listas en Python o cuando en JSON se va a buscar un objeto, es el primer valor, ¿sí? De ese objeto. Aquí en este caso es el único. Y destino es a dónde yo voy a enviar eso. Entonces, dentro del home, yo voy a colocar ese inventory hostname, va a ponerme el nombre que le puse yo el alias que le puse. Ahorita lo vamos a ver, que creo que era R4, y le va a poner esto. Por ejemplo, si es R4, R4 underscore running config.txt. Entonces vamos a guardar este playbook. ¿Sí? Aceptamos el cambio. Nuevamente vamos a decirle cat host.yaml. Y aquí está este R4. Ese es el inventory hostname, ese que veían allí, es ese que está acá. De hecho, déjenme ver si yo puedo mover para cambiarle el nombre. Host.yaml a host.yaml. Ajá, ahí lo tengo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a ejecutar nuestro playbook. Entonces, para ejecutar el playbook, decimos Ansible Playbook. Yo le voy a colocar "-i" de inventario para indicarle cuál es el archivo que va a usar de inventario, y luego el nombre del playbook, que es este, backup.yaml. Entonces, lo ejecutamos. Ahí él nos dice la tarea de lo que estaba haciendo. Ahí ya nos habla de R4 y ahí ya debió haberlo guardado. Recuérdense dónde lo iba a guardar si yo ahora veo si está un archivo en home, acá, listo, y fíjense que tengo un archivo R4 underscore config.txt. Si ahora yo lo quiero ver, yo lo puedo, bueno, tengo dos maneras. O me vengo acá, que está mi archivo, y le puedo decir, por ejemplo, cat R4 running config.txt, y fíjense que aquí está mi archivo. Aquí está, que el IP es por DHCP, y fíjense que aquí está el archivo de configuración. Entonces ya yo tengo ese archivo de configuración. Imagínense que este fuese un servidor, o un servidor que tengo yo una maquinita virtual en la nube, y ahí yo puedo guardar los archivos de configuración. En caso de que fuese nube, hacer snapshot. En caso de que sea una VM que corra con VMware, entonces hacer también mis snapshots, tener esa máquina respaldada, porque esa máquina es donde van a estar los archivos de configuración. Para nosotros era muy útil, porque si se quemaba un equipo, nosotros le ofrecíamos servicio administrado a los clientes. Simplemente se agarraba el switch, el router, los muchachos cargaban el archivo de configuración, lo buscaban del servidor, lo cargaban y listo. No se perdía configuración, no teníamos que estar pendientes si el servidor FTP o TFTP. Ese archivo se ejecutaba un cron job todos los días de la noche y respaldaba todas las configuraciones de los clientes. De verdad que esto les pongo un ejemplo. Eso también lo usábamos nosotros en otra empresa a nivel de servidores Linux, para ejecutar nuevamente tareas repetitivas. Entonces, para resumirles, fíjense que Ansible es un configuration management, es agentless, usa SSH, no tenemos que instalar ningún cliente, ¿sí? Ningún agente, como si pudiese ser en el caso de Chef y en el caso de una de las opciones de Puppet. Aquí simplemente conectamos o nos conectamos vía SSH a nuestro dispositivo. Entonces, de esa manera logramos nosotros poder acceder a los dos archivos principales que les interesa: es el inventario, donde definen sus equipos, y el playbook, donde definen todas las tareas que van a hacer. Yo más adelante voy a colocar más información para que ustedes puedan aprender mejor de Ansible, pero con esto les digo, es más que suficiente para el examen CCNA. Espero les haya gustado mucho el video y nos vemos en una próxima oportunidad.